¿Y en dónde es más fuerte la adicción? ¿En el amor o en las drogas? En el amor, sin ninguna duda. En la droga del amor, ¿no? Es que el amor es una droga y el amor es el eje de todo, el eje fundamental de todas las cosas. Es decir, incluso las personas que son adictas a alguna sustancia normalmente han llegado a esa adicción por alguna cuestión que tiene que ver con el amor, el desamor y la pérdida, que es en torno a lo que gira el mundo de los seres humanos. Hay que ser un drogadicto del amor, entiendo. No es que haya que ser un drogadicto del amor, al revés, buscarlo constantemente. No es que haya que buscar, yo creo es que los seres humanos y los escritores, por ejemplo, está muy claro que siempre hablamos de dos temas, del amor y de la muerte, los seres humanos en general también. Incluso cuando hablamos de la muerte, cuando tememos a la muerte, la incertidumbre de la muerte nos bloquea y nos angustia precisamente porque nos vamos a tener que separar de aquellos a los que amamos o porque vamos a abandonar nosotros a los que amamos. ¿Es parte indispensable del amor el sufrimiento? Bueno, los argentinos tienen ese dicho que dice, ¿para qué sirve el frío? Dice, para saber lo lindo que es el calor. Es cierto que en todas las emociones, los argentinos. Es cierto que en todas las emociones hay picos y valles, como en la propia vida de los creadores, ¿no? Como en las propias obras. No debería ser indispensable, pero sí que es cierto que el amor, al ser la emoción más poderosa, te mantiene permanentemente en un estado de fragilidad y de zozobra que te hace más vulnerable a casi todo. ¿Ahora hay más tabú en la sociedad para hablar de amor que de sexo? ¿Se habla más ligeramente de sexo y menos de amor? Probablemente sí, probablemente sí. Ahora mismo te encuentras con que hay mucha gente joven que da toda suerte de explicaciones y de detalles infinitos sobre sus relaciones sexuales, pero que es incapaz de hablar del amor e incluso del compromiso que supuestamente debería incluir el propio amor, ¿no? Pero es gracioso porque esto vuelve a ser una derivación de algo que ya ocurría en la Grecia antigua. Los griegos no consideraban mucho el amor de pareja me estoy refiriendo, ¿no? El amor entre un hombre y una mujer, porque no se daba entre iguales. Ellos consideraban que era mucho más interesante la amistad, porque se daba entre iguales, que a veces incluía sexo. La amistad es un amor que no requiere tiempo diario, entiendo. Pues yo no estoy tan segura, ¿eh? Hay amigos que te exigen casi más que los amores. Yo siempre digo que los buenos amigos siempre tienen que saber lo que le puede dar o no su amigo para que esa amistad se conserve y dure toda la vida. Pero ¿y por qué crees que puede existir ese temor o ese tabú a la hora de hablar de amor? ¿Le tenemos miedo al amor? Por lo que te decía antes, porque tenemos la sensación, yo creo que vivimos en la era del no compromiso y entonces entendemos que el amor nos vuelve mucho más vulnerables, más frágiles, nos vincula directamente a una persona, mientras que el sexo sin amor y sin nada es como hacer aeróbic. Bueno, Marta Robles, bienvenida. Gracias por subir al purgatorio de The Objective. Espero que estés cómoda en el Muy purgatorio. ¿Bien de temperatura? De temperatura depende, cuando hemos llegado hacía un calor, ¿eh? Sí. Estamos intentando comprobar hasta cuándo es el nivel de sufrimiento de los invitados. Sí. O a lo mejor estáis intentando comprobar si estamos más cerca del infierno, ¿no? No. Bueno, es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, Marta es periodista, más de 3 décadas de carrera lo atestiguan. Es escritora, 18 libros, creo. Lo atestiguan también. Es madrileña. Eso lo atestiguará el DNI, entiendo. Tiene 3 hijos, está casada, está enamorada, entiendo. Sí. Esto siempre es muy bonito decirlo. Y hace una semana publicó con Editorial Espasa este libro que tengo en mis manos que se llama Lo que la primavera hace con los cerezos, que es uno de los versos del poema 14, creo. ¿Poema 14 no? Sí. Sí, poema 14, los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. Es un libro donde habla de desamor y de pasión desenfrenada, de la creación y de los amores, de mujeres fatales y de hombres malvados y de don Juanes. Me lo paso muy bien leyéndolo, ¿eh? Me lo paso muy bien. Además habla de mucha gente interesante, de Gel de Viedma y de Frida Kahlo y de Marilyn Monroe y de Diego Rivera y de Oscar Wilde y de Lorca, mi querido Lorca. Digo mi querido porque como es de Granada, yo también soy de Granada, ya sabes esta mala costumbre de emparentarnos con gente que no tenemos nada que ver, en talento sobre todo, con Neruda, con Galdós. Sobre el tema de Neruda,
con esta frase que da título al libro, ahora Neruda estaría cancelado, entiendo, ¿no? No serían publicados sus libros, ¿no? Dices algo así como, es un gran artista, pero no es una buena persona. Has dicho tantas cosas que me gustaría irme Por favor, deteniendo tenemos tiempo. en partes diferentes. Lo primero, elijo este verso de Neruda, el último verso del poema 14 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, como has dicho, porque creo que es el que ejemplifica de la mejor manera posible lo que es el buen amor. El buen amor es querer que la persona a la que amas florezca, ¿no? Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos, que es el verso completo, lo que dice es eso, ¿no? Quiero sacar lo mejor de ti. Por eso elijo este verso. Luego, por otra parte, este es un ensayo en lo que yo trato de contarle al lector lo que creo que es la relación entre el amor, el desamor, la pérdida y la creación, que trato de demostrar a través de las vidas y las pasiones amorosas de los grandes creadores de todas las disciplinas. Entre ellos está Neruda, que como tú bien dices probablemente ahora estaría cancelado o que de algún modo están intentando cancelarlo, al menos en parte en su Chile natal. De hecho, se le quiso poner un nombre a un aeropuerto y decidieron que no lo iban a poner porque su obra es excelsa, pero personalmente pues no era la persona más maravillosa del mundo. A mí me parece muy bien que no le pongan un nombre al aeropuerto de Chile, a ningún aeropuerto de Chile ni de ningún otro sitio de Pablo Neruda, teniendo en cuenta que este hombre, tal y como confesó en sus memorias, violó a una mujer o porque abandonó a su esposa y a su hija que tenía hidrocefalia y además se refería a ella pues, de una manera, digamos, que poco grata, ¿no? Lo que no entendería de ningún modo es que nos privaran de su obra. Es decir, si hay cualquier artista que por lo que sea cometió un delito, lo que hay que hacer es meterlo en la cárcel. Pero meterlo en la cárcel a él y dejarnos su obra a los demás, porque si no, a quien castigamos es a la propia humanidad en vez de al que ha cometido tal fechoría. Porque es que además hay que entender que un ser brillante, una persona genial en un aspecto de la vida, no lo tiene que ser en todas las demás. Los artistas no deben ser, no tienen por qué ser buenas personas. No, desde luego que no. Desde luego, y los cocineros tampoco. Ni los periodistas. Ni los periodistas. Mucho malaje, yo no, que soy una buena persona. Te voy a decir una cosa, la primera vez que entrevisté a Manuel Vicent, recuerdo que le dije, para ser escritor hay que ser buena persona. Y dice, no, conviene ser un canalla. En fin, con esa sorna que le caracteriza y ese cinismo, ¿no? La tontería esta de los periodistas deben ser buenas personas. Bueno, pues como todo, pues intentamos que sí, pero... ¿Quién te ha dicho eso? A mí no me lo ha dicho nunca nadie. No, está la famosa frase de Kapuscinski de para ser buen periodista hay que ser buena persona, que yo siempre me ha repateado. Digo, pues sí. Bueno, pues como todo el mundo, quiere decir, se puede intentar ser buena persona, pero no por ello condiciona tu oficio el ser buena persona. Pero justo lo contrario, hay personas que... de hecho, hay que ser malvado para ser periodista. No, hay que ser malvado para ser periodista, no, pero hay que tener una mirada rasa. Esa mirada rasa significa que tú, creo que tú tienes que no juzgar al de enfrente. Y si para ser buena persona al final significa ser empático, entonces tal vez habría que hacerle caso a Kapuscinski. Pero es que el ser empático no te garantiza tampoco ser buena persona. En el epílogo del libro dices en un momento dado: por otro lado, si nos separamos de los artistas y navegamos entre otros mares, si supiéramos que Fleming había sido un asesino, dejaríamos de usar antibióticos para curar nuestras infecciones. Si se descubriera que Thomas Alva Edison fue un tipo infame, apagaríamos el mundo. El mundo se ha vuelto... Solamente hemos apagado esta luz, la dame las otras. Es verdad, se está cayendo los focos poco a poco. Cayendo los focos. El mundo se ha vuelto un poco hipócrita o un poco imbécil con el tema de la cancelación. Yo desde luego creo que sí, es que hay un buenismo desmedido. Hay un buenismo desmedido en este momento y sobre todo es que es terrible porque al paso que vamos nos vamos a encontrar con que los que juzguen lo que es bueno o lo que es malo sean personajes de tan poca envergadura intelectual como, yo qué sé, Harry y Meghan, que al final parece que deciden lo que es bueno, lo que es malo, quién se comportó bien o quién se comportó mal desde su punto de vista diciendo estupideces, ¿no? Entonces, yo creo que
que realmente primero tenemos que hacer varios ejercicios. El primero de ellos es que no podemos mirar el pasado con los ojos del presente, porque eso, además de ser arrogancia, nos impide ver qué ocurría en determinados momentos. Después, creo que no hay nadie capacitado para cortarnos partes de la historia ni partes de la vida para que dejemos de verlas. Se trata de que lo veamos todo, sea bueno, malo, regular, y podamos reflexionar sobre ello, rechazarlo si es menester y no volver a repetirlo si somos capaces, que sabes que eso es lo que más nos cuesta. Y que seguramente si pasáramos a todos los artistas, incluso a todos los periodistas, a todo el mundo que esté de cara al público, por un escáner como el que siempre habrá días malos, hechos negativos, consideraciones de ser o acciones de mala persona, y no por ello de ser totalmente cancelados o eliminados, entiendo yo. Y esto es opinión del debate público, de la presencia constante. ¿Sabes lo que pasa? Que además, cuanta más relevancia pública tiene un personaje, más sabes de su trastienda. Yo creo que todos los seres humanos tenemos escaparate y trastienda. Y cuanta más relevancia pública tiene el personaje, cuanta más magna es su obra, más sabes de su trastienda, porque más te interesa saber qué es lo que pasa para haber llegado hasta ahí. A lo mejor tú bajas a la cafetería de enfrente y te encuentras con que hay un señor comiendo churros que parece una buenísima persona y resulta que en su trastienda oculta unas maldades absolutas, ¿no? Esto es como cuando descubren a un asesino en serie y siempre sacan los totales de los vecinos diciendo siempre saludaba. Siempre saludaba. Siempre saludaba. Pero es que luego hay algunas ideas que nosotros tenemos arraigadas en nosotros y que provienen de la antigua Grecia, ¿no? Por ejemplo, lo que es el famoso efecto halo. Te das cuenta que cuando te encuentras con una persona guapa parece que no puede ser mala. Parece que los malos tienen cara de malos y son horrorosos. Pues eso no es verdad. Si no, diría con la lucecita de alerta en el rostro, ¿no? Con este no vayas porque es feo y es malo. Pobrecillo, encima. Bueno, lo que la primavera hace con los cerezos. Una duda. ¿Te has planteado incluir en nuevas ediciones a Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler en alguno de los relatos que cuentas? Pues no tenía ninguna intención, y además es que este libro se acaba aquí. No pienso hacer una segunda parte y una tercera parte y una cuarta parte, porque el mundo de la creación es inabarcable y yo he elegido los que me ha apetecido elegir de una manera absolutamente aleatoria y caprichosa, y no he incluido a Mario Vargas Llosa. En realidad no he incluido a ningún creador vivo, porque me parecía que era más fácil hablar desde la perspectiva. Pero vamos, el caso de Mario Vargas Llosa ya está estudiado, porque o sea, es la relación de sus amores y la creación, pues ahí está la tía Julia, ¿no? Sí. Bueno, hay hueco en el libro para los Don Juanes, para la figura del Don Juan, para los canallas. Yo tengo una pregunta un tanto malvada, que es ¿por qué muchas mujeres se enamoran de auténticos cabronazos? Pues porque yo creo que los hombres habéis hecho muchas putadas a las mujeres. Cierto. A lo largo de la historia, y entre otras es hacernos creer que teníamos que ser abnegadas. Por eso decía Oscar Wilde eso de darle a la mujer un motivo para la abnegación y la haréis feliz, ¿no? Y luego porque de algún modo, como solamente se nos dejaban algunas parcelas de actuación y entre ellas estaba la de los sentimientos, pues siempre pretendíamos que íbamos a ser capaces de cambiar a los cabronazos, y los cabronazos no cambian. Son cabronazos es decir, siempre. nada, o sea, esa historia de la redención. A mí cuando me dicen, no, pero es que los Don Juanes en el siglo XXI con el Me Too están ya denostados, y digo, ¿qué va? Si de pronto te encuentras con unas cuantas amigas y siempre hay una que dice, a mí me gustan los malotes, me gustan los canallas. Pues ese canalla es el típico Don Juan al que habría que borrar de un plumazo y que no vas a redimir nunca, jamás en la vida. Y si me lo preguntas, ninguno, ni de la actualidad, ni ni del de los pasado. otros. ¿Cuándo le empieza a interesar a Marta Robles el tema de los amores, de los desamores, de las pasiones, de las parejas, de las deslealtades, de los cuernos, influyendo en la creación? ¿Cuándo, si te interesa desde siempre? Yo creo que es parte de mi biografía. Creo que desde que era muy jovencita, entre mis libros más queridos hay biografías de los grandes artistas de todas las disciplinas. O sea, este libro tiene 15 páginas de bibliografía, pero más allá de todo eso es mi propio background, lo que he ido coleccionando en mi interior de anécdotas y de historias que he leído o me han contado sobre los grandes artistas, que me han hecho reflexionar mucho sobre qué es lo que lleva a conseguir
que una persona pueda crear las grandes maravillas, ¿no? Esos grandes milagros que son las obras de arte. ¿De quién te has enamorado escribiendo el libro? ¿O descubriendo su historia? ¿O redescubriendo su historia? Pues no te creas que tengo grandes enamoramientos. Me gustan los personajes, pero yo no soy muy mitómana, ¿no? Me he enamorado muy especialmente de una mujer que es Lou Andrea Salomé. Más que enamorarme, lo que me ha hecho mucha ilusión es sacarla a flote y a la luz, porque Lou Andrea Salomé es una mujer que ha pasado a la historia como la coleccionista de genios. Una mujer de la que se enamoró Nietzsche, le dio calabazas, de la que se enamoró Rilke, a la que admiraba muchísimo Freud, pero resulta que aun teniendo una obra excelsa y publicando todo lo que publicó y unas teorías personales impresionantes, ha pasado la historia como una coleccionista de genios porque era una mujer fatal. Y entonces me he enamorado bastante de la historia y sobre todo me ha gustado mucho rescatarla y sacarla a flote. También Gerda Taro me ha gustado ponerla en este libro y recuperar su figura, ¿no? Ya estaba un poco harta de que la gente se pensara que Gerda Taro era la mujer de Robert Capa y no el 50% o más del 50%, porque ella fue quien creó esa marca. Habiendo estudiado a todos los personajes, ¿cuándo se es más creativo, por regla general? ¿Cuando se está enamorado hasta las trancas o cuando hay un desamor profundo, hay un desgarro, hay un corazón roto? ¿Cuándo la creación es más fecunda? Pues mira, yo cuento precisamente al empezar el capítulo de los atormentados, que son unos cuantos, hablo de un pintor que se llama Alfonso Fraile, que yo conocí cuando estaba estudiando la carrera de periodismo y le fui a hacer una entrevista y él me hablaba, él era de la generación de los 16, con obra en el MoMA, en fin, uno de los primeros espadas de la pintura, ¿no? Entonces él decía que se reunía con Gordillo y con no sé cuántos más y siempre decía, estamos en crisis, luego vamos a crear. Intelectualmente es que no ha estado muy bien visto el amor, el estar enamorado, porque ya sabes lo que decía Ortega, que era un estado de estupidez transitoria, o los propios griegos que decían que te apartaba de las cosas intelectualmente importantes. Pero claro, es que esto volvemos otra vez a recuperar esa herencia del pasado de creer que las relaciones ahora no se dan entre iguales, ahora se dan entre iguales, con lo cual esa parte intelectual puede convivir con esa máxima de pasión. Yo lo que creo realmente es que lo que estupidiza un poco es esa parte primera de la pasión cuando no piensas más que en el pie izquierdo del otro, ¿no? Sí. En ese momento, ahí no, en ese momento también hay creación, también hay gente que tiene creación y de hecho ya sabes que Freud dice que la creación surge de un impulso sexual, pero yo creo que surge más del amor. Porque, como decía Voltaire, el amor ataca al mismo tiempo a la cabeza, al corazón y al cuerpo. Y entonces el amor o la ausencia de amor, que en definitiva es esa parte de sufrimiento que tú dices y que puede durar toda la vida, son muy creativos, de un lado o del otro. También es muy creativa la pérdida. Lo que sí hay, habiendo amor o no habiéndolo, son drogas. Por el libro. Escribes, por ejemplo, de Patricia Highsmith diciendo era una mujer fuerte, solitaria, arisca y alcohólica. Y dices, lo del alcohol debe ser consustancial a la creación literaria. ¿Cuántas grandes obras nos hubiéramos perdido si no existieran las drogas? Bueno, ¿cuántas cosas nos hubiéramos perdido si no existieran las drogas o el alcohol? Al revés. En realidad, yo creo que el alcohol y las drogas son consustanciales al ser humano. Han aparecido en la historia de los seres humanos desde el principio de los tiempos. Al principio solamente en los asuntos rituales y luego ya se incorporaron al ocio de una u otra manera. Y siempre hay drogas en las vidas de los seres humanos, ¿no? Lo que pasa es que los creadores en general, como son muy intensos para todo y como te decía antes, viven permanentemente en zozobra, porque claro, los creadores saben que pueden crear una gran obra y a lo mejor solo una. O sea, no significa que la primera vaya a ser buena, la segunda mejor, la tercera tal. A lo mejor solamente tienen una buena. Entonces, siempre están temerosos de qué va a pasar con la siguiente. Y como saben que para que una obra se convierta en arte tiene que estar
henchida de emoción, pues necesitan vivir emociones fuertes, sentirlas, crearlas. Yo creo que a veces incluso sus relaciones amorosas las torpedean ellos mismos para sentir ese sube y baja del amor y el desamor, o las aderezan con sustancias de todo tipo, porque lo que necesitan es sentir, sentir, sentir para inocular sentimiento a su obra. Una obra sin sentimiento jamás es arte. ¿Tú eres de esas personas que dicen esto de cuando alguien va a un bar y no se pide alcohol, nunca bebe nada, ni una cerveza, no me fío de él? Never trust a man who doesn't drink, ¿no? Eso era John Huston, el que lo decía, recordar que era John Huston el que lo decía. No, pero a mí desde luego me gusta mucho más brindar con una copa de vino que con agua. No, razonable, razonable. Hay un poema de Luis Alberto de Cuenca, en un momento dado dice, sin ella, sin tu musa, no eres nadie, poeta. Me pareció muy bonito, lo recordé y Hay autores cuya gloria se debe a personajes anónimos, a amores anónimos que nosotros no conocemos, seguramente, ¿no? También, a musas anónimas. Es que las musas, sin ellas, sin tu musa. Yo siempre, me gusta mucho que cites eso de Luis Alberto de Cuenca, porque luego Picasso, que es un personaje que no me cae nada bien como persona, pero un grandísimo artista. Cuya obra me parece un capullo, excelsa, pero un grandísimo artista. Desde luego, él decía, la inspiración sí existe, que me encuentre trabajando. Sí. O sea, la musa sí existe, está muy bien, pero que venga a verme mientras trabajo, porque si no, no me va a servir de nada. Pero es verdad que hay muchas musas anónimas, supongo que tienen que ver también con la imaginación de cada artista. Luego hay otras musas que no sabemos si existieron o no. Mira, Quevedo, por ejemplo, ¿no? que más allá de un amor reconocido en un matrimonio de 3 meses que le obligaron a casarse, pues luego salen una serie de amores en sus versos que nunca se sabe si han sido verdad, si no han sido verdad, si no le han hecho ni caso, y por eso es tan misógino. Vete a saber. ¿Cuáles son tus musas? ¿Cuáles son mis musas? Mis musas puede ser una conversación, una mirada, una palabra, cualquier cosa. A mí la inspiración me encuentra siempre alerta. El purgatorio puede ser tu musa. Por supuesto que sí. Es más, cualquier cosa que me digas luego puede caer en un libro, en mi próxima novela. Yo lo cedo gratuitamente. En el libro también hay, como digo, historias de amor en diferentes ámbitos del globo, del mundo. ¿Se enamora uno de manera diferente en Cádiz que en Barcelona, en Chile que en China, en Ponzano que en Vallecas? ¿Cambia mucho cómo se enamora uno, dónde se enamora? Es decir, las coordenadas del amor. ¿Cambia ese amor? No sabría decirte, pero yo es que creo que hay tantos amores como miradas. Cada amor es absolutamente único y distinto al de los demás. Incluso si tú te enamoras de varias personas, te das cuenta de que un amor y otro no tienen absolutamente nada que ver. Con lo cual es muy posible que si te enamoras en Ponzano y luego en Serrano, el amor sea diferente. ¿Y entiende más los amores de lugares que de clases sociales? Relativamente. Creo que en primera instancia los amores no entienden de clases sociales. Lo que sí creo es que el amor es cabeza, corazón y cuerpo. Entonces tú tienes que tener una complicidad a 3 bandas. Y hay veces que no sé si la clase social, pero sí lo que es la cultura, te hace rechazar un amor u otro. O sea, puedes estar apasionado por la piel de una persona, pero si al cabo de un tiempo no compartes, no tienes nada que intercambiar intelectualmente, por un tema de cultura, a menos que seas muy generoso y consigas hacer florecer a la otra persona y ayudarla a florecer, a lo mejor ese amor se puede ver mermado, disminuido, hasta desvanecido. Ya que hablamos de amor, ¿en España los gobiernos tienen amor por la cultura? Los gobiernos no, en absoluto. ¿Cómo van a tener amor por la cultura los gobiernos si ponen a cualquiera? ¿Tú crees que pondrían a cualquiera en Hacienda o en Economía? ¿A que no? Pues en cultura al primero que pillan. A Miquel Iceta en este caso. A Miquel Iceta en este caso o a cualquiera, pero es que no me voy solamente al ministro de turno, sino me voy a todos los estratos sociales, a todos los estratos de la cultura, en cualquier sitio, en cualquier segmento. El encargado de la cultura, de pronto tú te vas a un ayuntamiento y el encargado de cultura le dices por el género negro y no tiene ni idea de lo que es. Y dices, hombre, pues la verdad, no, por ejemplo. ¿Y eso no pasa en Hacienda? ¿No pasa en Economía? ¿Te cabrea eso? A mí me cabrea muchísimo porque creo que la identidad de un país se construye a través de la cultura,
Creo que la cultura, lo que pasa es que los políticos siempre quieren rédito a muy corto plazo, pero la cultura es una grandísima inversión y los rendimientos de la cultura son enormes. La construcción de la cultura es fundamental porque es la base de nuestra identidad y es que la identidad es el primer derecho del ser humano, con lo cual me parece que lo tendría que tener un poquito más en cuenta, pero ya sabes que los políticos son así. Esto los franceses lo tienen más a gala, entiendo, lo de la política como política de Estado, ¿no? De defender la cultura. Creo que sí, creo que lo tienen. Bueno, creo que en España es donde menos lo tenemos asumido, creo. En Francia, desde luego, mucho más. En Francia se le da mucha más importancia a la cultura y se sabe, yo creo que se es consciente de lo que la cultura puede llegar a mover. Aquí es que si alguien se manifiesta por la cultura, siempre hay alguien en algún lado que se echa en contra del que se manifiesta en favor de la cultura por cualquier circunstancia. Tiene dicho Jorge Javier Vázquez que el tejido cultural de los países lo sustentan las mujeres y los gays. Primero, no sé si le compras esta afirmación a Jorge Javier. Y segundo, si es verdad que hay una sensibilidad distinta entre hombres y mujeres, entre heterosexuales y homosexuales, si ves esa sensibilidad distinta. Bueno, esa afirmación, con permiso de Jorge Javier, me parece una auténtica chorrada. Yo lo que sí creo es que las mujeres leen más. Es curioso que después de siglos y siglos sin que nos hayan dejado ni leer, ni escribir, ni firmar, pues las mujeres hayamos encontrado el secreto del unicornio, el saber dónde está el tesoro realmente, que es en la lectura, que te sirve como vía de escape, no solamente como viaje, como conocimiento y como tantas cosas, sino que además te otorga la posibilidad de liberarte de todo lo demás, ¿no? Es cierto que ahora las mujeres leen más que los hombres, y que yo creo que si me pongo a analizar un poco, normalmente las mujeres leemos más ficción y los hombres no ficción. Por una razón, porque yo creo que los hombres queréis rentabilizarlo todo. Entonces, pues al final siempre es mejor leer una biografía y un ensayo que luego me sirve para la conversación y me sirve para esto y me sirve para otro, que una novela que no sirve para nada. Sí, para empatar, ¿no? Esto quedó bien. No, eso es un poco más, yo creo, masculino. Con respecto a las distintas sensibilidades, se sea mujer, hombre, gay o me da exactamente igual la sexualidad que se tenga. Hay gente que tiene sensibilidad y hay gente que no tiene ninguna sensibilidad. Y algo que he descubierto con este ensayo, con lo que la primavera hace con los cerezos, es el enorme sufrimiento que ha habido a lo largo de toda la historia, precisamente por no entender, por no respetar a las distintas sexualidades. Hay historias pavorosas, la historia, por ejemplo, de Liszt, que es de Liszt, ¿sí? De Liszt. Bueno, si quieres, ahora que lo busquen los oyentes. Ahora que lo busquen, no, que lo busco aquí, que no es la de bueno, será posible. Sí. Es que hay muchos. Tchaikovsky, es que te digo, ¿por qué estoy diciendo Liszt? No, hay muchos. La historia de Tchaikovsky, hay muchos, sí, pero la de Liszt también tiene lo suyo, pero no era la de Liszt. Es la historia de Tchaikovsky. Tchaikovsky, en su Rusia natal, por supuesto, la homosexualidad estaba absolutamente prohibida y él, por su propia... Tampoco ha cambiado eso demasiado ahora. No. Ahora te explico. Además, por su propia naturaleza, lo que hizo fue tratar de integrarse en lo que le decían que estaba bien. Se casó con una mujer a la que hizo muy infeliz, fue muy infeliz, tuvo 2 intentos de suicidio, parece que al final pudo suicidarse o no, pero murió de una manera bastante pavorosa. O sea, se bebió un agua sin hervir en un momento que había cólera, precisamente porque le habían detectado una relación homosexual con un pariente. Y ahora mismo, como tú bien dices, en la Rusia de Putin, cuando se hizo el aniversario de Tchaikovsky, lo primero que renegaron era de su sexualidad, ¿no? Pero es terrible ver a lo largo de la historia lo que han sufrido, por supuesto, todas las personas de sexualidades diversas, pero mucho más los creadores, porque los creadores, al tener esa exposición pública, han sido violentamente masacrados por personas que a lo mejor les admiraban en el mismo momento que sabían que tenían otra sexualidad. Es el caso de Oscar Wilde. Oscar Wilde pasó de ser Dios, de ser la persona más seguida por sus conferencias y por el teatro, en un tiempo en el que no había televisión ni había ninguna distracción más que el teatro, y es que Wilde era Dios. Y de pronto, cuando se hace pública su relación con Sir Arthur Douglas, a él le meten en la cárcel
y bueno, es considerado absolutamente lo peor y sufre un calvario terrorífico en el que solo le ayuda, curiosamente, su mujer, Constance. Por retornar a la política, ¿hace falta más cariño en la política española? ¿Hace falta más sexo en el Congreso de los Diputados? ¿Más amor? ¿Más que se rejunten unos a otros? Más sexo en el Congreso de los Diputados. Sí, ¿Pero tú crees que en el Congreso de los Diputados no hay sexo? Drogas seguro que hay. Yo no tengo ni idea de si hay drogas. Estoy segura de que hay sexo, entre otras cosas, porque hay muchas parejas en el Congreso de los Diputados. El Congreso de los y no solo en el Congreso de los Diputados tampoco. Bueno, por supuesto. Y solo para la Moncloa. Y también parejas por todas partes. Con lo cual... No hace falta que se rejunten más, ya está bien como están, ¿no? Ya están bien, ya están bien rejuntados. Lo que tienen que hacer los políticos es aprender a amar bien. Es lo que deberíamos hacer todos. Lo que deberían hacer los políticos es amar a los demás con esas ganas y con esa voluntad de hacer lo que la primavera hace con los cerezos, de hacer florecer a la gente y sacar lo mejor de ella y no sacarle todo lo que puedan. Justamente de políticos, más que de políticos, del presidente del gobierno, porque estuvo don Jaime Peñafiel en el primer purgatorio. Gran invitado, gran persona, polémica persona. Y aproveché para preguntarle sobre las primeras damas, las parejas de los presidentes del gobierno, sobre Carmen Romero, sobre Amparo Llana, sobre Ana Botella, sobre Begoña Gómez. Y a mí me resulta interesante lo poco que podemos conocer, ¿no? de los amores de quienes nos gobiernan, ¿no? Si nos gobierna alguien con un matrimonio en crisis, si está muy enamorado, si es muy diferente que nos gobierne un presidente enamorado a uno que no lo está tanto. No sé si eso... ¿Has tenido alguna vez alguna reflexión sobre los presidentes del gobierno y sus amores y cómo nos influyen a los ciudadanos esto? Bueno, sobre los presidentes del gobierno y sus amores no he tenido reflexión, pero mi libro anterior se llamaba Pasiones carnales y hablaba de los amores de los reyes que cambiaron la historia de España desde el siglo VIII hasta el siglo XX, pasando por todos los reyes, reinas poderosos, concubinas, etcétera, etcétera, que de alguna manera hicieron que cambiara el curso de la historia y nos afectaba mucho a todos, ¿no? Yo creo que lo que les pasa a los poderosos, o sea, los amores tuyos y míos no le afectan a nadie, pero desde luego los amores de los poderosos nos pueden afectar a todos, porque evidentemente sepamos lo que pasa o no en la trastienda de los que nos gobiernan, pues al final si tienen un problema amoroso, eso también va a determinar su comportamiento. Pero es interesante. Lo que pasa es que no es lo mismo que antes. Antes, con los reyes, teniendo en cuenta primero que había poderes absolutos, sobre todo durante buena parte de nuestra historia, y que además los matrimonios eran contratos y que, en fin... Claro, que al menos los políticos no se casan entre primos, que sepamos. Y eso hace que les salgan los niños más normalitos, ¿sí? que sepamos. ¿La maldad de un ser humano se puede explicar por la falta de cariño? Pues mira, yo recuerdo que había una psicóloga que no recuerdo en este momento el nombre, pero decía que a Freud su madre le llamaba mi niño de oro y la madre de Hitler le llamaba mi bestia inútil. No significa que una y otra cosa al final acaben construyendo exactamente toda la personalidad, pero desde luego yo sí me he dado cuenta de que hay una relación muy directa de las cuestiones de la infancia con cómo se desarrollan las vidas de las personas en general, ¿no? Y las que llegan a tener una responsabilidad pues con mayor motivo, ¿no? Pero yo qué sé, te encuentras la relación que tiene el propio Simenón con su madre, que no tiene ningún afecto, pues le hace ir de mujer en mujer, él dice que 10.000, yo 10.000 no creo, pero va de mujer en mujer buscando esa aprobación, ese cariño. No sé, hay muchísimos ejemplos de cómo las relaciones de los padres o de las madres con los hijos al final determinan muchísimo su personalidad y su comportamiento posterior. ¿Y cómo cambia el concepto del amor siendo hija a siendo madre? Es decir, de hija a sus padres y de madre a sus hijos. ¿Cómo es el amor? Porque claro, yo soy hijo, pero no soy padre, entonces no entiendo... Pues es justo lo contrario. Yo creo, no es más todavía. No, yo creo que de padres a hijos es un amor incondicional. Por regla general, que luego hay padres que son terribles, que hay hijos que son todo lo contrario. A lo mejor son muy buenos artistas, quién sabe. Sí, algo, pueden ser muy buenos artistas. Pero te digo que realmente yo creo que por regla general el amor de un padre a un hijo es absolutamente incondicional, no pide nada ni espera nada, ni
ni pide nada a cambio, mientras que los hijos se creen con derecho absolutamente a todo. Yo que soy hija y madre, pues que de alguna manera lo sé. Te ha cambiado ese concepto, has descubierto ese amor, no le pides nada a tus hijos. No lo pides porque de otras cosas como te lo van a dar, pues ahora mismo. ¿Y es más intenso el amor de una madre a un hijo o de un hijo a una madre? No necesariamente. Yo siempre he pensado que suele haber más afinidad, curiosamente, entre los hijos y las madres, y las hijas y los padres, porque al final hay un punto de competencia extraña, pero no sabría decirte. ¿Quiere diferente, de una manera diferente, un padre a una madre? ¿Un padre a una madre? Un padre a una madre a un hijo, ¿quiere diferente? Sí. La forma de querer del padre y de la madre. Depende del padre y depende de la madre. Es que hay padres que saben querer y que quieren maravillosamente, y hay madres que no saben querer y viceversa. Pero por lo general no crees que... Bueno, es que yo no quiero, al final, no quiero diferenciar el mundo entre estos son los hombres y estos son las mujeres, estos son los buenos y estos son las malas, estos tales, estos no sé qué. Tengo la sensación de que todos somos personas, ¿no? Entonces, igual que cuando antes hablabas de los don Juanes, los don Juanes estaban muy bien vistos y siempre, ¿no? Los conquistadores y tal, qué graciosos, son malotes, canallas, y las mujeres fatales eran unas brujas perversas, y lo único que pasaba es que las mujeres fatales eran mujeres libres, que se saltaban las normas establecidas, y entonces por eso, claro, daban mucho miedo a los hombres, ¿no? Entonces yo no quiero dividir el mundo entre buenos y malos, blancos y negros. Es que a mí me parece que todo es muy ambiguo. Pero yo sí tengo la sensación, no por dividir el mundo, pero sí tengo la sensación de que, por lo general, por los padres que yo conozco, por supuesto que tienen mucho amor, pero es un amor quizá menos de palabras y más de sentimiento. Es decir, las madres, al menos las madres que yo conozco, pueden, por así decirlo, por poner un ejemplo, pueden decir más te quiero, y los padres, no diciéndolo, también quieren, pero no lo dicen tanto. Digamos, ya, que ¿cómo se nota que eres hombre? O sea, tú valoras más que en realidad el cariño de verdad es el de los hombres. No, para nada. Que no te hace falta decirte palabritas, pero... No me imputes palabras que no he dicho. No. Yo quiero que me digan te quiero siempre. Pero que pasa que mi padre es así, yo qué culpa tengo. Pero yo sé que me quiere, pero no me dice tanto te quiere, me quiero. A lo mejor después de ver esta entrevista me empieza a decir te quiero. Yo lo que creo es que eso tiene que ver con una cuestión cultural, que a lo largo de la historia a los hombres se les ha dicho que no podían hacer esto, no podían hacer esto, y las mujeres debían hacer esto y debían hacer aquello. Entonces las mujeres parecía que solo teníamos un huequito en el que movernos, ¿no? O sea, y entonces en esa porcioncita de vida y de tierra que nos dejaban, nosotros teníamos que hacerlo todo, entre otras cosas, expresar los sentimientos. Es que era parte de nuestra propia personalidad. Pero yo no creo que se quiera más por decir más veces te quiero, aunque creo que es muy necesario que se aprenda a decir te quiero, porque muchas veces, y yo me doy cuenta, cuando hablas de tus propias inseguridades, yo que escribí un libro sobre la inseguridad, o que he visto la enorme inseguridad de los creadores, se pasan toda la vida buscando la aprobación de sus padres, muchas más veces quizás del padre que no les ha dicho qué bien hiciste esto, hijo mío. Y al final, y esto es otro tema de conversación, al final esa es mi sensación, que todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por 3 o 4 personas, para 3 o 4 personas, para la aprobación de esas 3 o 4 personas. ¿Y qué es la aprobación, en definitiva? El amor. Exacto. Qué bonito nos ha quedado esto. Es que es verdad. Tú quieres que te aprueben, tú quieres que estén orgullosos. Sí, esa aprobación que buscas es que estén orgullosos de ti y que te quieran. En definitiva, es lo único que busca el ser humano. ¿Cuándo te enamoraste por primera vez? Oh, madre mía. Esta pregunta difícil de la entrevista. No, me enamoré por primera vez hace muchísimos ¿Qué sentiste? ¿Fuiste al médico y dijiste, me pasa algo, doctor? Me pasa algo, doctor. No, es que yo tuve un primer novio desde los 14 hasta los 25 años. Bueno, me enamoré a los 14 años, y además tuve la suerte de enamorarme bien, porque tuve un novio que, como yo, Dios sacó lo mejor de mí, hizo que floreciera. Lo que pasa es que, claro, cuando eres tan joven, pues al final vas creciendo distinto y las cosas pasan lo que pasan, pero yo no sería ni periodista, ni escritora, ni habría hecho muchas cosas en mi vida de no haber sido por mi primer novio.
mi primer amor. Ahora quiero conocerlo, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí, me parece Eso me dicen muchas amigas. ¿Pero sigues teniendo relación con él, contacto? Bueno, algún contacto, que tampoco mucho, porque ya ha pasado muchísimos años y tampoco es fácil mantener el contacto. ¿Se desgarra más el amor de usarlo que de no usarlo? ¿O de no usarlo que de usarlo? Yo creo que de no usarlo. Yo creo que el amor al que no le prestas atención y no le pones toda la carne al asador y tienes el calor y el frío y el viento y el purgatorio y el infierno y el cielo y tal y cual, ese amor acaba por no existir, ¿no? Yo creo que es muy importante ponerlo todo en el amor. Además, mira, un día Luis Rojas Marcos, que yo le tengo mucha admiración, venía a una entrevista que yo le hacía con un libro sobre las parejas rotas y venía con su pareja agarradito de la mano así tan feliz y decía, pero tú venga a hablar de las parejas rotas y a decir que el amor se rompe siempre y venga agarradito de la mano. Digo, pero entonces, ¿para qué tienes pareja si sabes que se va a romper? Y dice, entonces él me dijo, porque siempre que piensas que cuando dejas de pensar que las parejas se pueden romper, es cuando se rompen. Entonces tú tienes que estar siempre pensando... Siempre tienes que pensar que hay una fragilidad en el amor. Exacto. Y en la vida. Y por eso estarle dando... Brío. Brío. Qué bonito esto. Si comenzábamos hablando de los pecados, quiero preguntar... terminar preguntándote primero, ¿cuál ha sido el milagro de tu vida? ¿El milagro de mi vida? Sí. Pues el milagro de mi vida es haber conseguido hacer una familia como la que tengo, y creo que es un auténtico milagro en mi vida, porque además mi familia es una familia reconstruida, es decir, nosotros somos una familia recasada, que eso sí que es un auténtico milagro, porque mi marido tenía 3 hijos, yo 1 y juntos 2. En total son 6 y los 6 se llevan como hermanos, con lo cual creo que eso es un auténtico milagro, una proeza y de lo que probablemente más orgullosa me siento en la vida. ¿Y el peor pecado que puede cometer un hombre o una mujer? Es algo del tabú del amor. El peor pecado que puede cometer un hombre o una mujer es no vivir. No amar. No amar, pero es que no vivir es no amar. O sea, yo creo que un hombre o una mujer, si está vivo, siempre va a buscar de algún modo el amor, ¿no? En cualquiera de sus facetas, claro. En cualquiera de sus facetas. Es que el amor no se reduce solamente al amor hombre y mujer, es que hay muchos tipos de amor. Pero sin amor yo no creo que se pueda vivir. Y en el caso de que se pudiera, no merece la pena. Marta Robles ha publicado Lo que la primavera hace con los cerezos. Espasa. Es que no digo ni el precio del libro porque está tan barato. Está tan barato, ¿verdad? Y además es un regalo de amor entre amigos, entre vecinos, entre personas. Rivales políticos. Y entre personas. ¿Me dejas que te cuente una cosa? Venga, adelante. Mira, pues hay una historia que me llama mucho la atención en Lo que la primavera hace con los cerezos, que es la historia de Allen Ginsberg y Peter Orlovsky. Allen Ginsberg es uno de los padres de la generación Beat y es un hombre homosexual, y Peter Orlovsky es un hombre heterosexual. Cuando se conocen, desde el primer momento se aman. Ellos establecen una relación abierta y cada uno tiene relaciones de sus gustos habituales por fuera, pero entre ellos también tienen sexo y mantienen una relación toda la vida de inspiración y de amor verdadero. Era heterosexual, pero no mucho. Era heterosexual, pero mucho. Claro que esto yo creo que lleva a la conclusión de que lo que se aman las personas, no los sexos. Como decían en Casablanca, el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Marta, esta frase me parecía muy bonita para decirla. Te ha quedado fenomenal. Sí, que nos ha quedado también la entrevista. Marta, ha sido un placer conocerte. Quede con Dios y que te seguimos leyendo. Lo que la primavera hace con los cerezos. Que florezcan todos. Gracias, que florezcan todos. Que te hagan florecer, querido. Espero, estoy en ello. Chao. Chao.